La obra social de la provincia de Santa Fe cuenta con 570.000 afiliados en toda la provincia. El teléfono 0800 que tiene la obra social recibió más de 20.000 llamadas en el último mes. Pero el 0800 de la provincia con opción IAPOS recibió 8.000 llamadas solo por COVID. Es decir, que entre los dos números, los operadores telefónicos tuvieron que atender un 20% más de llamadas. Oscar Broggi es el actual director de la obra social de la provincia y explica cómo es la situación en la actualidad. Hoy en día hay mucha gente con inquietudes a raíz de lo que es la pandemia y en función de eso incluso hubo confusiones en un momento que tuvimos que, digamos, dirimirlas en el sentido de hacer los canales distintos entre el Ministerio de Salud e IAPOS y nos integramos nosotros al 0800 provincial para denuncias de COVID y para el seguimiento de personas con síntomas en cuestiones del COVID. Ahí y nos incorporamos al 0800 provincial con una opción, la número 2, que son todos los afiliados que necesiten una consulta respecto a COVID, la pueden hacer ahí y ahí tomamos nosotros esas llamadas. Y el resto continúa lo que son trámites y demás reclamos al IAPOS específicos en el número tradicional de IAPOS. Nosotros tuvimos un incremento de llamadas a partir de los meses de agosto respecto a COVID básicamente y estamos en 25.000 llamadas al 0800 del IAPOS. Y estamos recibiendo del 0800 provincial unas 8.000 llamadas más, pero esas son específicas por COVID. El IAPOS, frente a la situación de pandemia, tuvo que atender el impacto económico de los prestadores de salud. Y Oscar Broggi comentó cómo es el mecanismo. En los procedimientos tuvimos que cambiar, por ejemplo, para evitar el traslado y el tránsito de los afiliados, tuvimos que incorporar tecnologías, por ejemplo, teleasistencia o telemedicina. Y eso llevó de la mano un nuevo valor. En su momento adoptamos un valor en los meses de abril y mayo de un 60% de lo que correspondía a una consulta presencial, pero después tuvimos que ir modificando porque hay especialidades en donde la teleasistencia es similar a una presencial y otras que no, porque tienen que tener alguna técnica o algún manejo de personal y de contacto con el afiliado, entonces ahí tuvo que cambiar. Después en las cuestiones de traslado, hoy en día hay un sector muy amplio de traslado de personas con discapacidad que no se está haciendo y ahí teníamos muchas empresas y particulares haciendo traslado que veían afectado su trabajo. Entonces tuvimos que ver con ellos, con los centros de día, cómo en un nuevo esquema reconocíamos el trabajo que estaban haciendo porque se readaptaron e incluso en algunos casos que no trabajaban, cómo poder hacer un adelanto de futuras prestaciones. Eso tuvo su impacto en la obra social, que hubo que incrementar algunas partidas respecto a eso, pero por otro lado hay algunos sectores en donde las prestaciones médicas decayeron, sobre todo en los primeros meses de aislamiento, pero bueno, ahí se continuó pagando y financiando a las clínicas y sanatorios básicamente, para que no cayeran digamos, en cuestiones económicas y pudieran seguir trabajando. La pandemia impuso su ritmo en la obra social y se cambiaron los procedimientos, y esto nos cuenta Broggi, el titular de la obra social. En primera instancia fue evitar la circulación de los afiliados, entonces teníamos que hacer todas las modificaciones de procedimientos, básicamente, que la gente no circule. Ahí tuvimos que, como mencionaba, la teleasistencia, después fuimos con la prescripción electrónica, algo que lo estamos reforzando hoy en día, y después los trámites que hace un afiliado, por ejemplo, en una emergencia frente a una prótesis y demás. El afiliado hoy en día no está involucrado en eso, sino que directamente el médico o la institución que va a hacer la intervención se comunica con nosotros, hemos trabajado en esos procesos. Después tuvimos que ver en aislamiento cómo algunas instituciones modificaban su forma de trabajo y relaciones con, por ejemplo, el sector de discapacidad o de una atención que no estaba abierto hoy un día un centro de día, sino cómo trabajaba desde la casa. Acompañamos en esas formas nuevas y en el financiamiento de eso. Después tuvimos que ir trabajando
con el 0800, con el hisopado, los testeos. Ahora estamos trabajando cómo hacemos el seguimiento de los casos positivos. Y hoy en día que los niveles de contagios son mayores, tenemos que ver cómo hacemos con el traslado y colaborar con el traslado de los afiliados entre las instituciones sanatoriales, la parte pública, cómo trabajamos con los hospitales cuando ya tienen críticos sus unidades de terapia, cómo las pasamos a la parte privada. Es decir, que vamos en una forma bastante dinámica trabajando respecto a cómo abordamos el tema de la pandemia.